vamos a discutir ahora un poquito cómo se podría mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y ya he comentado que es muy importante eh, tanto el tiempo dentro del aula, de trabajo dentro del aula como fuera de ello. Entonces, si queremos mejorar el aprendizaje, tendríamos que incidir fundamentalmente sobre dos cosas. Por un lado, que el tiempo de clase sirva mucho más para la práctica supervisada por el profesor, que así de esa manera podrá evaluar formativamente y proporcionar feedback a sus alumnos. Y en segundo lugar, logrando animar a los alumnos a que trabajen, hagan un trabajo de preparación fuera del aula para así poder realizar ciertas actividades en el aula. ¿De qué manera se pueden lograr estos dos objetivos importantes? Bueno, pues una manera de lograrlo es aplicar un modelo de enseñanza inversa y, y de gamificación. Con, el, con esa combinación, la gamificación, pues realmente lo que vamos a hacer es darles pequeñas recompensas a cambio de pequeñas acciones y de esa manera, pues por ejemplo, les vamos a motivar que estudien los materiales que les enviemos eh, antes de que se empiecen a tratar esos temas en clase. También para lograr que los alumnos se molesten en ver esas cosas, también tenemos que intentar enviarles esa información en formatos más atrayentes para ellos. Por ejemplo, vídeos y documentos ilustrados con imágenes y con animaciones, como por ejemplo los PowerPoints, screencasts y demás. Por otro lado, también es importante que aumentemos el tiempo de práctica en clase. Es decir, que incorporemos a nuestras clases ejercicios y tareas de evaluación formativa que ayuden a consolidar esos conocimientos y aplicarlos a nuestros alumnos. Esto se puede lograr de varias maneras y voy a ir comentando luego de una manera así más detenida, poco a poco, pues lo que han aportado distintos autores. Pero vamos a ver fundamentalmente 6 de estas ideas. La primera sería enfocarnos realmente en aquellos resultados de aprendizaje que consideramos que son realmente esenciales para nuestra asignatura. No en aquellos que sean más fáciles de conseguir, no en aquellos que sean más fáciles de evaluar, sino en aquellos que realmente pensemos que más les pueden aportar desde nuestras asignaturas a nuestros alumnos. El segundo punto es invertir el uso del espacio y el tiempo dentro y fuera de la clase. Esto sería lo que defiende la enseñanza inversa y en esta pues destaco a varios autores, Arik Mazur, a Novak, a Michelsen, Aaron Sanz, Jonathan Berman, que bueno, que en distintos momentos desarrollaron metodologías para lograr esto, para lograr que los alumnos estudiasen antes de clase y luego en las clases hicieran cosas prácticas. Otro paso adelante a partir de esta metodología inversa es un poco lo que aporto yo, que es el enfocar nuestras explicaciones y actividades en los intereses y dificultades de nuestros alumnos. También otro elemento importante es que aquí cito a Sheldon, que fue el primer profesor, no Sheldon Cooper, ¿vale?, sino Sheldon Lee, que fue el primer profesor que gamificó una asignatura, es decir, que montó todo el sistema de puntuación de la asignatura como si fuera un videojuego. Y bueno, de esa manera pues conseguía que los alumnos se picaran y se implicaran y bueno, y aprendieran más, ¿no? Ya veremos, parece una cosa muy sencilla esto de la gamificación, pero ya veremos que es una cosa bastante compleja, que tiene bastante trabajo, pero que tiene bastantes posibilidades. Bien, otro punto es el uso de la evaluación, que en lugar de usarlo de una manera solo acreditativa, pues podemos aprender a usar esa evaluación de una manera formativa. Es decir,
que aunque no tenga un gran peso, una gran repercusión en la calificación, que sí que tenga un pequeño peso, y eso a los alumnos les va a aportar un motivo para tomarse esa evaluación en serio, ¿no? Y lo que es importante es que esa evaluación formativa de baja repercusión tenga impacto formativo y que dé lugar a oportunidades en las que los alumnos se ejerciten, puedan ser observados por el profesor, que de esta manera pueda proporcionarles feedback. Esto es digamos, la idea de un profesor que ha recibido el premio Karolinska en educación médica, que más o menos es como el Nobel en educación médica, y que se llama Kees van der Vleuten. En sexto lugar, sería importante para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos el ayudar a nuestros alumnos a madurar, practicando por medio de la práctica de la autoevaluación y la autorregulación del aprendizaje. Para esto tenemos que aprender a desarrollar una serie de actividades que, bueno, en las cuales ellos van a ejercitarse en la autoevaluación, en la autorregulación, y de esta manera pues van a poder irse desarrollando como aprendices autónomos. Veis que estas maneras de mejorar he marcado algunas en rojo y otras en negro. En negro están marcadas las que ya están siendo usadas por la enseñanza online low cost, y en rojo aquellas que realmente no pueden hacerse sin profesores y que por tanto suponen una enseñanza sin profesores que interaccionen con sus alumnos en clase, y que por tanto pues, son las que nos pueden dar una ventaja a las instituciones que mantenemos una una formación presencial. Vamos a ver si esto avanza. Bien. Bueno, aquí tenemos, esto es dar un repaso a esas 6 ideas para que veáis un poco los autores y sus obras. La primera idea importante que decíamos es priorizar lo esencial, ¿vale? Si cuanto más claro tengamos los profesores cuáles son los resultados de aprendizaje esenciales y mejor los prioricemos, más fácil será que nuestros alumnos los alcancen. Pero para esto no basta con que esto esté en la cabeza del profesor, sino que esto el profesor lo tiene que llevar a su práctica evaluativa. Es decir, si algo es importante para el profesor, si el profesor piensa que es importante que los alumnos aprendan algo, eso tiene que tener un peso importante en la evaluación. Bien, estos autores tienen un par de obras, una muy famosa que se titula Comprensión mediante el diseño, ¿no? Mediante el diseño de la enseñanza, y luego una guía para la comprensión y la creación de, digamos, de unidades de aprendizaje de alta calidad. Bien, vamos a ir viendo las demás ideas. La siguiente idea es el flip learning, ¿no? Que, como os he dicho, se basa en sacar la transmisión de la información a aprender fuera del tiempo de clase y de esta manera poder dedicar el tiempo de clase a la práctica, a la interacción entre los alumnos y el profesor. Esto ya se empezó a hacer en los años 90 y se empezó a hacer por profesores universitarios, sobre todo en Estados Unidos, en distintas disciplinas. Mazur y Novak en la física, Michelsen era profesor de empresariales, ciencias empresariales, y cada uno de ellos pues desarrolló distintos métodos que practicaremos en la sesión presencial del día 21. Realmente ahí vais a hacer el rol de los alumnos y vais a bueno, pues a experimentar esas metodologías desde el punto de vista de los alumnos, y para eso es bueno que estudiéis el capítulo 10 que os envié junto a mi mensaje, ¿vale? Yo no os voy a contar de estas metodologías en esta sesión porque, como os he dicho, para eso os las he enviado, para que las estudiéis vosotros. Estas metodologías, sin embargo, se quedaron en las universidades, no fueron capaces de extenderse a otros niveles educativos, y fundamentalmente porque utilizaban formatos escritos o de documentos electrónicos para transmitir la información a los alumnos.
No fue hasta pues casi 15 años después, cuando se inició la práctica del Flipped Classroom, que esto prácticamente empezó en 2007, pues es decir, prácticamente hace 10 años, cuando a un par de profesores de instituto, Aaron Sanz y Jonathan Berman, se les ocurrió que podían enviar los materiales a sus alumnos, pero en lugar de con textos que no se iban a leer, hacerlo mediante vídeos explicativos de las ideas esenciales que los alumnos tenían que comprender. Esto fue un éxito desde el principio y ahora mismo pues hay decenas de miles de profesores en el mundo que, sobre todo a nivel de instituto, de secundaria, de primaria, pero también de universidad, están incorporando esta metodología. Bueno, esto también se unieron otras circunstancias, pero bueno, aquí vemos, aquí tenéis 3 libros por si alguno quiere profundizar en las metodologías, el Peer Instruction, Just in Time Teaching o el Team Based Learning, que bueno, son, y estas metodologías lo que demostraron es que si combinamos, si no solo hacemos aprendizaje activo en clase, que solo con eso ya vale para doblar las ganancias de aprendizaje con respecto a las originales, sino que además somos capaces de inducir un estudio previo, pues con esto se pueden conseguir hasta triplicar las ganancias de aprendizaje con respecto al método transmisivo tradicional. Y bueno, aparte de estos 3 libros que están representados, también Aaron Sanz y Jonathan Berman también tienen unos cuantos libros sobre Flip Learning que os recomiendo, los podéis encontrar fácilmente googleando Flip Classroom o Flip Learning y los nombres de los autores, y son libros interesantes. Bien, decíamos que esto además se había unido con con unas circunstancias, con un contexto tecnológico, ¿no? Estos que tenemos en la imagen de arriba a la izquierda son Aaron Sanz y Jonathan Berman, y estas conversaciones que les he puesto en los bocadillos son ciertas, las de Aaron y Jonathan. Las otras están un poco imaginadas. Pero la idea fue que a Aaron se le ocurrió que ¿y si dejamos de explicar todo en clase y transmitimos la información por medio de podcast y de vídeos? Y entonces Jonathan Berman le dijo, vale, vamos a probarlo, vamos a hacerlo. Posteriormente, esto ya digo, esto fue 2006-2007 cuando empezaron. Unos años después, en 2011, se le ocurrió a Salman Khan el crear repositorios de explicaciones en vídeo de clases y de problemas de matemáticas en vídeo en Internet, y Bill Gates, con su fundación, la fundación Bill y Melinda Gates, pues puso todos los fondos que necesitaba Salman Khan para que se fundara la Khan Academy, que ahí tenéis el link. Y luego posteriormente, pues Carlos Slim, que no quería ser menos que su amigo Bill Gates, pues dijo que pagaría para que tradujeran todas esas explicaciones al español de México. Y bueno, y en eso están ahora mismo la Khan Academy en español, que también tiene recursos fundamentalmente de niveles escolares. Bien, ya lo hemos comentado, pero sobre todo para los que os habéis ido uniendo más tarde, la idea del Flipped Classroom es muy sencilla. Simplemente es sacar la instrucción directa fuera de clase, o por lo menos la inicial, por medio de un objeto de aprendizaje digital, un vídeo, podcast, PDF, un archivo de PowerPoint, con los que los alumnos van a tener que trabajar individualmente antes de venir a clase. De esta manera, el profesor va a tener bastante libertad a la hora de elegir cómo usar el tiempo de clase, precisamente en aquellas actividades y en aquellos conceptos que, por ejemplo, haya visto que más cuesta comprender a sus alumnos. Y de esa manera, en función de qué competencias queramos desarrollar en las clases, pues escogeremos el realizar un tipo de actividades u otras. En función de los conceptos que queramos que se profundicen, pues también podremos escoger esas actividades. Bien,
Luego llegaríamos a lo que es mi aportación a todas estas metodologías, que se basan en explotar al máximo la comunicación online entre el profesor y los alumnos antes de las interacciones presenciales. Nosotros hemos mejorado los sistemas de análisis de respuestas de los alumnos y de esta manera pues podemos enfocarnos en sus intereses, sus necesidades de aprendizaje y en sus dificultades. Para ello hay que utilizar un modelo inverso, tenemos que fomentar el estudio previo, tenemos que conseguir que la mayor parte de nuestros alumnos estudien. Para esto tenemos que aprender a gamificar ese trabajo previo. A partir, si somos también inteligentes, podemos hacer que esos cuestionarios de comprobación no solo nos sirvan para comprobar qué alumnos han estudiado y premiarles, sino que si formulamos bien nuestras preguntas, pues podemos conseguir que esos cuestionarios pues nos sirvan para recibir información muy relevante sobre las cosas que nuestros alumnos comprenden, sobre las cosas que no comprenden, sobre las cosas que necesitan que les expliquemos. Y también de esa manera vamos a poder usar esa información que nos llegan, que nos envían nuestros alumnos, pues para conocer cuáles son sus problemas y para escoger qué actividades son las más idóneas para resolver esos problemas en clase. También nos permiten, si somos capaces de trabajar con rapidez esta información, podemos proporcionarles feedback a nuestros alumnos y replantear nuestras clases para enfocarlas en sus intereses y en la superación de las dificultades que hemos detectado. De esta manera pasaríamos a un segundo estado en el cual ya no hablaríamos simplemente de Flipped Classroom, en el cual simplemente habíamos sacado la transmisión fuera del aula y destinábamos parte del tiempo del aula a realizar actividades, sino que en el Flipped Learning ya lo que tenemos es mucha más información sobre cuáles son las dificultades de nuestros alumnos y en esta situación el problema que vamos a tener es que vamos a tener tiempo para hacer más actividades de las que a lo mejor se nos ocurren, ¿no? Y yo creo que aquí es cada profesor el que tiene, lo que permite esta metodología es que le permite al profesor decidir cuál es el mejor uso del tiempo que puede dar a ese tiempo de clase en el cual puede interaccionar cara a cara con sus alumnos. Y esa decisión yo creo que la debe tomar cada profesor, pero es conveniente que la tome después de conocer y contrastar los intereses y dificultades reales de nuestros alumnos. Porque cuando uno ha enseñado de manera magistral toda la vida, el problema que tiene es que muchas veces ignoramos bastante de las dificultades que tienen nuestros alumnos. Y cuando pasamos a utilizar esta metodología Flipped Classroom, de pronto descubrimos pues que nuestros alumnos pues tienen muchas dudas y muchos problemas que antes no nos hacían llegar. Y la manera de poder llegar a saber, a conocer esos problemas es analizando las respuestas de nuestros alumnos a los cuestionarios online de reacción a los materiales. Otra idea importante es, y sobre todo para conseguir que más alumnos hagan este estudio previo, es la idea de gamificación, que es una idea original de este señor, de Lee Sheldon, y su idea era que si incorporamos, este señor daba asignaturas de diseño de juegos, y lo que hizo fue aplicar el diseño de juegos al diseño de su asignatura. Y entre esas cosas, esos elementos motivadores de los juegos que incorporó a su asignatura, pues están, veis que aquí tenemos hasta 14 elementos, pero bueno, si uno se pone a pensar, pues puede sacar incluso más, ¿no? Y hay algunos elementos como por ejemplo, pues el dar una misión a los alumnos, pues por ejemplo, el hacer ver a nuestros alumnos cómo nuestra asignatura puede ayudarles a desarrollar algunas competencias que van a ser imprescindibles o muy importantes para algunos de los perfiles profesionales a los que ellos aspiran. Es decir, que nuestra ayuda, nuestra asignatura les puede ayudar a ganar, a capacitarse para el futuro profesional al que aspiran.
Otro elemento, por ejemplo, sería los logros y la visualización del progreso, es decir, esto es lo que hablábamos antes de dar puntos, ¿no? Dar pequeñas bonificaciones a cambio de pequeñas acciones. Si yo, por ejemplo, tengo en una asignatura, tengo 15 temas, tantos como semanas, y les voy dando 0,075 por cada tema que estudien, pues al final el que haya estudiado todos los temas se llevará un punto de calificación. Pero le he tenido todas las semanas del cuatrimestre, me ha estado trabajando 2 horas preparándoselo. Es decir, de esta manera nosotros les damos algo, pero a cambio de algo, ¿no? Que nos interesa y que sabemos que es importante para el aprendizaje. Otro elemento importante es la cercanía y la proximidad social a los alumnos, el personalizar las respuestas e interacciones con los alumnos, el construir un sistema de agregación de logros que permita que los alumnos pues vean sus puntuaciones, ¿no? y cómo van ganando puntos por las cosas que van haciendo. Esto sería un poco como en los juegos los leaderboards, ¿no? Que los tableros de puntuaciones. También es importante el que haya mucho feed forward y mucho feedback, porque esto, pues por ejemplo, en los juegos también, digamos, los juegos reaccionan a las cosas que hacen los jugadores y proporcionan respuestas, pues esto mismo lo tenemos que incorporar a nuestras enseñanzas. También es importante introducir actividades con gancho que sean interesantes y divertidas para nuestros alumnos, proporcionarles oportunidades de trabajo en equipo, porque trabajar en equipo, si está bien gestionado, les mola a los alumnos. Darles posibilidades de elección, por ejemplo, de temas de trabajo y cierta capacidad de autodirección para que de esta manera se sientan ellos más autónomos y más realizados, más empoderados. También es conveniente que usemos bien las fechas límite y que usemos las cuentas atrás para motivarles a trabajar. También el que les proporcionemos microaprendizaje en pequeñas dosis cuando se necesite. Pues por ejemplo, ahora se habla mucho de las píldoras de vídeo o del enfocarnos en las dudas de los alumnos. De vez en cuando romper la rutina. También el que los alumnos lograr ciertos metas les permita subir de nivel y desbloquear posibilidades. Y también el que les permitamos hacer múltiples intentos de prueba. Esto siempre dentro de las posibilidades que haya en la asignatura. Bien, nos quedan todavía las ideas de Van der Vleuten, que realmente se centran en usar la evaluación para producir aprendizaje. Y bueno, es lo que había comentado antes, utilizar evaluación de bajo riesgo para motivar el trabajo de los alumnos y por otro lado hacer que la evaluación de alta repercusión, es decir, la que realmente pesa más, pues realmente esté alineada con los resultados de aprendizaje, que sea válida, que sea fiable, que sea segura. Y a esto también, si nosotros utilizamos, por ejemplo, algún entorno de aprendizaje online, podemos utilizar las analíticas de aprendizaje para detectar precozmente problemas de aprendizaje o alumnos con problemas e intentar tomar medidas. Finalmente, serían importantes las ideas de Linda Nilsson que básicamente se basan en fomentar la autonomía y la autorregulación de los alumnos. Que sepamos transmitir a nuestros alumnos el valor que van a tener las tareas para su desarrollo, que seamos capaces de implicar a los alumnos en la evaluación. Esto ahora mismo, por ejemplo, ya hay algunas herramientas que facilitan el que los alumnos puedan evaluar a sus compañeros, por ejemplo, utilizando rúbricas. Y de esta manera, pues ellos van a aprender también evaluando a sus compañeros. Y vamos a poder utilizar la evaluación de una manera formativa. Finalmente, esta autora señala la importancia de las tareas de reflexión metacognitiva y los portafolios para que los alumnos tengan que reflexionar sobre lo que aprenden y sobre cómo podrían demostrarlo a otras personas.